nombre es Geraldine Lange y les voy a hablar sobre la psicología cognitiva. Su objeto de estudio es el comportamiento humano centrado en los aspectos que no son observables, es decir, los mentales. Intenta de comprender la forma en que la mente procesa la información, la percibe, tratando así de organizarla, recordarla para luego utilizarla. Los procesos cognitivos se dividen en simples y complejos. Comencemos por los simples. El primero es la sensación. La sensación es aquella que nos permite registrar la información que captamos a través de los sentidos para luego llevar a cabo un segundo proceso cognitivo simple que es la percepción. En la percepción, en este proceso, esa información que captamos a través de los sentidos la vamos a elaborar, vamos a generar una representación mental, vamos a organizar esas representaciones y le vamos a dar un significado. Se dice que este proceso cognitivo es el único que permite o en el que se da un contacto entre lo físico y lo mental. Nuestra manera de percibir las cosas también se va a ver influenciado por nuestras experiencias previas, las motivaciones, expectativas, creencias, entre otros. Vamos a hablar sobre el proceso perceptivo. En el ambiente existen unos estímulos que son percibidos por el individuo y eso es lo que llamamos el input. Ante esto, este va a dar una respuesta, que va a ser el output. A la psicología cognitiva le interesa estudiar lo que es el procesamiento perceptivo que se da entre el input y el output. Y este procesamiento perceptivo pues va a estar condicionado por la cultura, las creencias, las motivaciones, las limitaciones del individuo, que hace que esta representación mental inicial pues sea transformada en otro tipo de representación mental a la cual le vamos a dar respuesta. La atención es un mecanismo fundamental para procesar la información, en donde nosotros seleccionamos del entorno y tomamos conciencia selectiva de aquellos estímulos que son relevantes y que nos van a permitir llevar a cabo alguna acción o lograr un objetivo. Tiene una función de filtro, porque el individuo está expuesto a una cantidad de estímulos que percibe a través de los sentidos y si no existiera la atención, pues nuestro sistema colapsaría, se desbordaría. La atención tiene tres funciones. La primera es un mecanismo de selección, ya que nosotros escogemos cuál es el estímulo al cual le vamos a prestar atención de manera tal que nuestro sistema no se desborde. Luego, un mecanismo de vigilancia, ya que nos permite enfocarnos sostenidamente en el tiempo sobre ese estímulo escogido. Y además es un mecanismo de control voluntario, ya que nosotros decidimos estar atentos a un evento que va a aparecer si ya poseemos información previa de que el evento ocurrirá. Entonces, el tener esta información hace que nosotros reaccionemos más rápido a que si no la tuviéramos porque estamos atentos. En el paradigma cognitivo, la atención se centra en tres dimensiones. Una atención sostenida, que puede ser a través de la vigilancia o la concentración, una atención selectiva, donde nos enfocamos en un punto en específico hacia otros distractores, y una atención dividida, que le prestamos atención a diferentes estímulos que nos interesan al mismo tiempo. La memoria es un proceso psicológico que posibilita que se almacene la información a través, primero, de la codificación, que es donde va a crear imágenes mentales y va a organizar esa información para luego ser almacenada por un tiempo determinado, para que si nosotros la necesitamos, la podemos evocar y buscar para utilizarla en una acción posterior o para dar una respuesta. Existen tres tipos de memoria y el cognitivismo lo explica a través del modelo multialmacén. Una memoria sensorial, que es una memoria involuntaria, fugaz, y ella lo que va a hacer es almacenar las sensaciones. Si son significativas, la va a mandar a la memoria a corto plazo, si no, las va a desechar. La memoria a corto plazo es la que está activa constantemente en nosotros. A través de ella aprendemos, hacemos comparaciones, imaginamos, podemos asociar un contenido o una información con la otra. A través de ella tenemos el pensamiento resolutivo y todo lo que ocurre en esta memoria a corto plazo, si es significativa, ella lo va a guardar y lo va a mandar a que se almacene en la memoria a largo plazo. Si no, la va a desechar. Y la memoria a largo plazo es una memoria ilimitada. Allí podemos guardar cualquier cantidad de información a lo largo de nuestra vida, y para poder accesar a ello, pues tenemos que hacer una serie de procesamientos mentales para poder buscar la información. El último proceso cognitivo simple es el aprendizaje, que son todas estas transformaciones que se dan en el comportamiento como producto de las diferentes experiencias que dan lugar a la adquisición de nuevos conocimientos y de nuevas habilidades. Y si estamos hablando del cognitivismo, pues también cabe definir un poco qué es el aprendizaje cognitivo, y es el que trata de explicar cómo los individuos hacen para aprender conductas nuevas sin poseer una experiencia previa, también cómo podemos recordar respuestas muy complejas durante un largo periodo de tiempo y sin refuerzo, o cómo podemos aprender conceptos muy difíciles. Si bien los procesos cognitivos simples se pueden dar en los seres humanos y en otros seres vivos animales, pues los procesos cognitivos complejos son aquellos que se consideran exclusivos en el ser humano. El pensamiento es la capacidad que tenemos los seres humanos para transformar la información que nos llega en ideas, en conceptos y en representaciones de la realidad. Esta información le vamos a dar sentido a través de la emoción. Existen diferentes formas de pensamiento que pueden ser los conceptos, los juicios o el razonamiento. El lenguaje es la capacidad que tenemos los seres humanos para comunicarnos a través de unos signos lingüísticos que son los que nos permiten expresar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. La inteligencia son las capacidades cognitivas e intelectuales que tiene el ser humano, como son la memoria, la atención y el lenguaje, los cuales son fundamentales para poder obtener el conocimiento y poder utilizarlo de una forma adecuada, de manera tal que podamos resolver problemas y alcanzar nuestros objetivos. La inteligencia cognitiva va de la mano de la inteligencia emocional, porque estas son las capacidades que nos van a permitir a nosotros comprender, regular, manejar, valorar nuestras propias emociones y también poder percibir y reconocer las emociones del otro.
La psicología cognitiva ofrece múltiples ventajas. Se basa en el método científico, en el proceso terapéutico, integra la utilización de otros enfoques psicoterapéuticos, el sujeto es un agente activo, valora el papel cognitivo en la conducta y se centra en el presente. También es aplicable a la mayoría de los trastornos mentales existentes y también a situaciones no patológicas y se basa en un diagnóstico clínico y los resultados pues son a corto plazo. Ahora los dejo con mi compañera Wendy, quien continúa con la exposición. Comenzaré definiendo qué es la psicobiología, que no es más que la unión de la psicología y la biología, y se entiende como una disciplina científica que estudia los fenómenos psicológicos y la conducta humana desde un punto de las bases biológicas. El objeto del estudio de la psicobiología, su primordial objetivo es entender el comportamiento humano, su funcionamiento a partir de criterios biológicos, y también describe la conducta, predice hechos mentales y conductuales a través de la creación de teorías con bases en la biología, identifica los aspectos biológicos que inciden en el comportamiento, abarca temas relacionados a la mente y su funcionamiento físico, como por ejemplo el cerebro y su funcionamiento, estudia los comportamientos básicos como el sexo y la reproducción y analiza adicciones desde el punto de vista de efectos que tienen sustancias psicotrópicos en el organismo y la conducta. Dentro de las ramas de la psicología nos conseguimos con la psicología fisiológica, que se encarga de los mecanismos neurológicos del comportamiento, la neuropsicología, que es básicamente rehabilitación y evaluación de pacientes, se asocia a lesiones cerebrales, la neurociencia cognitiva, que son bases neurales de la cognición, como la memoria, la atención y aprendizaje. También tenemos lo que es la psicofarmacología, que es la manipulación de actividad nerviosa y comportamiento a través de los fármacos. La psicofisiología, que es la medición de actividades fisiológicas. La psicología comparada, que en sí es la comparación entre especies. Dentro de las características que explican qué es la psicobiología, nos conseguimos con que ella añade las problemáticas del mentalismo y conductismo. No toma en cuenta cuestionamientos sobre dónde se encuentra la conciencia durante el sueño, el coma y la muerte. Mientras el mentalismo dejaba por fuera el aspecto biológico evolutivo, la psicobiología le presta especial atención a este aspecto. Se plantea cuestionamientos sobre en qué punto de la vida y desarrollo del individuo nace la conciencia y se cuestiona y busca respuestas sobre la actividad cerebral, el desarrollo del lenguaje y el raciocinio. A continuación les dejo con mi compañero Edward, quien culminará la exposición. Buen día, mi nombre es Johnny Angulo López y les hablaré lo referente a la genética conductual y al pionero en microexpresiones, Dr. Paul Ekman. La genética conductual, explicaremos primero qué se entiende por genética y conducta. Genética se comprende como la rama de la biología que estudia los caracteres hereditarios, ya que estos se transfieren de generación en generación, resaltando que el involucramiento de los genes individuales son fundamentales para transportar el carácter a la descendencia, dando así lugar a todos los caracteres que conforman a un individuo. Conducta la podemos definir como el conjunto de acciones que hace que un sujeto exprese o exponga un determinado comportamiento en un entorno, lo que lleva a definir entonces a la genética conductual como la ciencia que estudia la influencia del código genético en el comportamiento, así como la interrelación entre la herencia y el medio ambiente, siempre teniendo como fin último al hombre. Ahora bien, entendiendo que la genética conductual tiene como fin último el comportamiento humano, observamos que su objeto es herencia de rasgos. Esta se encuentra determinada por factores conocidos como genes transmitidos por sus ascendentes, los cuales incuban ciertas características físicas, biológicas y psicológicas. Trastorno del comportamiento se refiere a las fluctuaciones conductuales y emocionales que pudieran estar presentes en niños y adolescentes, los cuales pueden llevarlos a ejercer una conducta desafiante o impulsiva contraria a las normas. La personalidad. Esta es una característica psíquica que ante la presencia de circunstancias particulares puede considerarse un patrón de comportamiento. Aprendizaje y percepción. Sin la presencia de la percepción, el aprendizaje no se obtiene eficientemente. Es importante resaltar que la existencia de alguna alteración puede afectar significativamente el proceso cognitivo, no permitiendo al sujeto aprender oportunamente y frenando muchas veces la adquisición de habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores. En referente a la inteligencia y memoria, es la capacidad que tiene el ser humano de razonar y de retener recuerdos durante mucho tiempo. La inteligencia ha sido estudiada por muchos desde que el ser humano tuvo la capacidad de entender y comprender lo que ocurría en su entorno, mostrando de esta forma su capacidad para la resolución de los conflictos. Motivación y emoción. Ambas influyen altamente en el comportamiento humano, ya que la motivación es un estado interno que activa la conducta de la persona, pero la emoción, por ser subjetiva, se hace presente cuando la persona reacciona de forma o manera muy personal a una situación. Cerrado el objeto de estudio, veamos los métodos utilizados por la genética conductual. Estos son: uno de los métodos más antiguos que dio inicio a esta ciencia fue el estudio de los gemelos. En él se evalúan tanto gemelos homocigotos como dicigotos. Estos estudios permiten analizar factores genéticos y ambientales que permiten determinar la transmisión de determinados rasgos, aun cuando algunos investigadores han considerado que este método no constituye un verdadero diseño experimental, pero es el único que hasta la fecha ha permitido un buen entendimiento respecto a la influencia de los genes en el comportamiento de los individuos. En el referido, al método de estudio de la familia, se estudian padres e hijos o hermanos, observando y evaluando los patrones de herencia, el modo en que los rasgos y las características conductuales se relacionan o transmiten entre sus miembros y el medio ambiente. Para cerrar, tenemos también el método de la adopción, donde se estudian miembros de la misma familia biológica criados en ambientes diferentes, así como familiares adoptados o no relacionados genéticamente, pero que se han criado en un mismo ambiente. Entendiendo como supuesto la hipótesis que da inicio a una investigación
o a un análisis, encontramos que el ambiente es uno de ellos. Cuando es compartido, produce que las personas se parezcan. Contrario al ambiente no compartido. Esto motivado a que el ambiente, como tal, se convierta en un bioma, permitiendo la interacción dinámica entre sus residentes y los elementos presentes en el lugar. La influencia de los genes en el fenotipo ocurre de una manera aditiva, es decir, parte del supuesto que hay una relación lineal directa entre la cantidad de genes comunes y la similitud de las características de personalidad. Cuanto más genes comunes existen, más semejanza debe haber. Por contrario, mientras menos existan, menos semejanzas estarán. La contribución genética en el estilo atribucional negativo cambia en función del nivel de estrés. La contribución genética decrece sustancialmente cuando estamos sometidos a niveles bajos de estrés, mientras que se incrementa cuando los niveles de estrés empiezan a ser elevados. Ahora bien, comprendiendo la palabra característica por distinguir o distinción, vemos que la genética conductual resalta por estudiar la influencia en los genes del comportamiento. Esto se refiere a cómo el comportamiento de la genética del comportamiento mismo es dilucidar la participación de los genes en él. De igual manera, analiza el código genético humano. Este estudio se realiza para entender cómo los factores genéticos participan en la configuración del comportamiento humano. Se debe profundizar sobre la estructura y funcionamiento del ADN. Igual investigación se realiza en cuanto a la presencia de conductas visibles, aspectos cognitivos y personalidad, donde se exploran las manifestaciones conductuales de los individuos, las características de su memoria, el lenguaje, la percepción, el pensamiento y la atención, así como los rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona y la diferencia entre los demás. Analiza de igual manera la influencia del entorno de la conducta. Las características heredadas requieren de un entorno similar para poder manifestarse en el descendiente. Mediante el estudio en animales y humanos, proporcionan datos más precisos, ya que las variables genéticas con el ambiente, ¿verdad?, pueden manipularse y controlarse en el laboratorio. Aquí también, dentro de una de sus características, está el nutrirse o alimentarse de otras disciplinas científicas. Estas son estrategias de investigación de la genética cuantitativa y la genética molecular, al estudio del comportamiento humano, incluyendo disciplinas como la psiquiatría genética y la psicofarmacogenética. Series como Criminal Minds, Lies to Me, The Human Face, exponen al público sobre la existencia de profesionales que logran leer emociones. Desde el año 1954, el psicólogo estadounidense Paul Ekman ha dedicado años a estudiar este tema, convirtiéndose en el pionero en el estudio de las emociones y sus expresiones faciales. Este encontró que las expresiones faciales de las emociones no pertenecen a una cultura particular, sino que son universales y tienen un origen biológico. Sus múltiples investigaciones lo llevaron a la conclusión de la inteligencia de un grupo de emociones básicas en los humanos y su interacción con las emociones que la desencadenan, identificando todos los músculos de la cara mediante la documentación de los movimientos y expresiones que pueden generarse. Concluyó que las expresiones duran solo décimas de segundo, pudiendo ser observadas e interpretadas con exactitud. Estas señales son totalmente inconscientes y, por tanto, son una muestra de la emoción real que está experimentando un individuo en un medio ambiente determinado. Mediante este método de lectura de microexpresiones faciales, demostró que pueden detectarse las mentiras con cierto grado de confiabilidad. De igual manera, entre sus principales investigaciones se pueden destacar las siguientes: la comunicación no verbal y su mediación empírica. Esta destaca por la dificultad existente a la hora de desarrollar herramientas para medir la comunicación no verbal de forma empírica. Como ya se mencionó, su investigación se centró en desarrollar técnicas para poder medir de forma objetiva y precisa la comunicación no verbal, llegando a reconocer cerca de 10.000 expresiones faciales. Por muchos años, las culturas alfabetizadas, tanto occidentales como orientales, fueron objeto de estudios por Paul Ekman, siendo su común denominación dentro de las culturas las emociones de ira, asco, miedo, alegría, tristeza y sorpresa. Otra emoción, la del desprecio, no quedó tan clara que fuera universal, aunque estudios posteriores parecían indicar que así era. En el siglo XX, Ekman propuso una lista de emociones básicas, tanto positivas como negativas, las cuales observó que no todas eran codificadas por medio de movimientos faciales, sino fisiológicos o corporales. Estas nuevas emociones eran alivio, bochorno, alegría, culpa, diversión, desprecio, entusiasmo, felicidad, ira, miedo, tristeza, orgullo, placer, excitación, exaltación, repugnancia, satisfacción, sorpresa y vergüenza, convirtiendo así estas emociones en emociones universales, gracias al estudio realizado por el mismo doctor Paul Ekman. Y ahora empezamos con los grandes exponentes de la historia de la psicología. Empezamos con Jean Piaget, el cual fue un célebre científico, psicólogo y epistemólogo suizo, nacido en el año 1896. Jean Piaget tuvo como propósito defender una teoría del desarrollo basado en un planteamiento que postula que el niño edifica el conocimiento por distintos canales: la lectura, la escucha, la observación y la exploración. Entre los principales aportes que tuvo Jean Piaget a la psicología estuvieron que en el conocimiento el sujeto se relaciona con el objeto para llegar al conocimiento. Los niños le dan sentido a las cosas, especialmente por medio de la información recibida por los objetos y el entorno. Los humanos consiguen su equilibrio físico, biológico y cognitivo de una forma simultánea a su desarrollo. El humano se crea como elemento responsable en el entendimiento y aprendizaje de lo que tiene alrededor, y habrá un desarrollo u otro dependiendo de la maduración del mismo. Otro gran exponente de la historia de la psicología es Iván Petrovich Pavlov. Iván fue un psicólogo, fue un filósofo ruso, discípulo de Iván Sechenov y ganador del premio Nobel en el año 1904, por sus investigaciones sobre el funcionamiento de las glándulas digestivas y cómo estas, a su vez, condicionaban un comportamiento. Él propuso que, por ejemplo, la comida generaba un estímulo
bien en los animales cuando se presentaban los mismos. Entonces, este estímulo incondicionado a través de la comida le da una respuesta en la salivación. Por ejemplo, te muestran un chocolate y automáticamente tus pensamientos hacen que empieces a degustar el chocolate o a hacer a que se te haga agua a la boca. Por poner un ejemplo, cómo funciona en los humanos el experimento que él hizo. Entre sus principales aportes está que la fisiología de las principales glándulas digestivas y teoría de su funcionamiento como una fábrica, estudio de la regulación neurohumoral en las funciones del organismo, el principio del condicionamiento clásico o fórmula RER. Dicha fórmula constituyó la piedra angular de la psicología científica en el siglo XX, que incluyó la conducta global de los animales situados en los tramos inferiores de la escala evolutiva y parte de la conducta más vital de los animales superiores, incluso el hombre. Otro gran exponente de la historia de la psicología fue Burkhard Friedrich Skinner. Burkhard fue un importante psicólogo, nacido en 1904, inventor y escritor estadounidense reconocido en todo el mundo por aportar el rigor científico a la psicología, es decir, validez científica a través de diferentes experimentos que pudo generar. Su más famoso aporte fue el tema de la teoría de Skinner, ¿bien? Donde experimentó con la conducta de animales partiendo de los principios del condicionamiento operante. Para ello usó entornos en los que se intentaba tener un control total de todas las variables para poder observar de forma limpia qué era lo que afectaba el comportamiento animal según el estímulo que él hacía. Sus principales aportes fueron al entendimiento del comportamiento que influenció a muchos científicos a explicar el comportamiento social y sus contingencias, refuerzo en un concepto central en el conductismo, y era visto como un mecanismo central en el moldeamiento y control del comportamiento. Skinner creía que el comportamiento es mantenido de una condición a través de consecuencias parecidas o idénticas a través de estas situaciones. Skinner creía que el ser humano tiene la capacidad de cambiar su entorno para hacer que éste lo determine del modo deseado. Y por último, tenemos a John Hurley Flavel como uno de los grandes exponentes de la historia de la psicología. Nacido el 9 de agosto de 1928 en Rockland, en Massachusetts, estadounidense, epistemólogo, psicólogo y teórico cognitivo, considerado el pionero del concepto de la metacognición, también conocido como la teoría de la mente. Para Flavel, él divide el conocimiento metacognitivo en tres categorías claves, ¿no? La primera, que es la parte del conocimiento, el conocimiento de la variable de la persona, que incluye actitudes, limitaciones, capacidad de controlar. Por otro lado, tenemos la variable de la tarea, es decir, la dificultad que puede representar un problema. Y en tercera instancia, tenemos la variable de la estrategia, el conocimiento de las cosas que se pueden hacer para influir en el rendimiento de la memoria. Entre los principales aportes de Flavel estuvo que acuña el concepto de metacognición para referirse al conocimiento que tenemos acerca de los procesos cognitivos. La metacognición implica el conocimiento de la propia actividad cognitiva y control sobre dicha actividad, es decir, conocer y controlar. Conocer la propia cognición quiere decir tomar conciencia del funcionamiento de nuestra manera de aprender. Por ejemplo, saber que extraer las ideas principales de un texto favorece a una comprensión. Y por último, controlar las actividades cognitivas implica planificarlas, controlar el proceso intelectual y evaluar los resultados.